Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kelvin Arcángel Gutiérrez Maíz. Soy alumno de tercer semestre Grupo C. Y este video es referente a lo que he aprendido y el gran significado que ha tenido para mí las lecciones que se han visto durante este curso. Quiero dar agradecimiento a la maestra Marilyn Estrada la mía por tener igual la paciencia y la gran entrega de poder dar esta materia que estoy seguro que para nada es fácil. Es un mundo muy amplio, muy extenso y que con la experiencia ha ganado. Sin más que decir, empecemos. Como primer punto tenemos la situación de lectura. En la situación de lectura aprendí que las situaciones de lectura son las circunstancias en las que se produce la lectura, como el lugar, el momento y el propósito del lector. Los propósitos del lector pueden variar desde la lectura para el entretenimiento hasta la lectura para la educación o la información. La relación entre los tipos de situación de lectura, los quehaceres del lector y los tipos de texto es que cada tipo de situación de lectura suele requerir un tipo de quehacer del lector y un tipo de texto específico para satisfacer ese propósito de lectura. Por ejemplo, un lector que busca entretenimiento probablemente buscará en una novela o un cuento, mientras que un lector que busca información sobre un tema específico probablemente buscará un artículo o un libro de referencia. Asimismo, aprendí que los quehaceres del lector son las tareas o acciones que un lector realiza al interactuar con un texto. Estos pueden incluir tareas como identificar el tema o propósito del texto, comprender el significado de las palabras y las frases, relacionar la información del texto con conocimientos previos, evaluar la credibilidad y la confiabilidad de la fuente y aplicar la información del texto a situaciones específicas. Los quehaceres del lector pueden variar dependiendo del propósito de lectura y el tipo de texto con el que se está interactuando. Entre esos tipos de situación de lectura encontramos el escolar, en el cual el lector se torna en un estudiante que busca cierta información acerca de un tema con el fin de investigar y aprender de ello. Asimismo tenemos el social público, que son los textos donde todo el público lo entiende, textos como anuncios en las calles, volantes, que generalmente podemos verlos en los productos u hasta en las calles. Su finalidad es la misma como todos los individuos que satisfacen sus necesidades. Luego tenemos el profesional, donde el lector de una forma más formal lee textos que le ayudan a realizar ciertas necesidades, como a la hora de realizar trámite, se enfoca más en lo personal y le ayuda a lograr objetivos concretos a los que quiere llegar. El laboral, el lector lo hace más para hacer, lee para poder desarrollar una tarea en el trabajo. Dichos textos pueden ser instrucciones que le permitan hacer sus tareas de una forma más precisa. Pasamos a las prácticas sociales del lenguaje. Dentro de estas, aprendí que las prácticas sociales del lenguaje son aquellas que se utilizan en diferentes contextos y situaciones sociales para comunicarse efectivamente. Esas prácticas pueden incluir habilidades como escuchar activamente, hablar en público, leer y escribir en diferentes géneros y formatos, y utilizar medios digitales para comunicarse. Aprendí que también que el desarrollo de esas habilidades es esencial para el aprendizaje y el éxito en la vida académica. Dentro de estas prácticas sociales del lenguaje podemos encontrar los contenidos de acción y reflexión, donde aprendí que los contenidos de acción y reflexión sobre las prácticas sociales del lenguaje son una parte importante del aprendizaje de habilidades en el lenguaje. Los contenidos de acción se refieren a la aplicación práctica de las habilidades del lenguaje en situaciones reales de comunicación. Este puede incluir actividades como hablar en público, presentar informes escritos, participar en discusiones en grupo y utilizar medios digitales para comunicarse. Los contenidos de reflexión, por otro lado, se refieren al proceso de pensar críticamente acerca de las prácticas sociales del lenguaje y cómo pueden ser mejoradas. Esto puede incluir actividades como analizar y evaluar la efectividad de un discurso, reflexionar sobre las normas culturales y sociales que influyen en la comunicación y aprender a adaptarse a ellas, y reflexionar sobre las estrategias para mejorar la comprensión y producción del lenguaje. Aprendí que la combinación de contenidos de acción y reflexión es esencial para un aprendizaje efectivo y que esos contenidos deben ser integrados en el currículo y la enseñanza para asegurar que los estudiantes desarrollen habilidades en las prácticas sociales del lenguaje que son relevantes y aplicables en la vida real. Otra parte de este curso
es sobre la comprensión y la competencia lectora. Aprendí que la comprensión lectora es la habilidad de entender e interpretar el significado de un texto, mientras que la competencia lectora es la capacidad de aplicar esta comprensión a diferentes situaciones y contextos. La comprensión lectora incluye tareas como identificar el tema o un propósito del texto, comprender el significado de las palabras y las frases, relacionar la información del texto con conocimientos previos y seguir la estructura lógica del texto. La competencia lectora, por otro lado, se refiere a la habilidad de utilizar esa comprensión para realizar tareas específicas como evaluar la credibilidad y confiabilidad de una fuente, analizar la perspectiva y el punto de vista del autor, aplicar la información de un texto a un contexto específico. Esto también incluye la capacidad de seleccionar y utilizar diferentes estrategias de lectura para diferentes tipos de textos y situaciones. Aprendí que el desarrollo de ambos de la comprensión y competencia lectora son importantes para el éxito académico y profesional y deben ser enseñadas y practicadas a través de una variedad de textos y situaciones de la lectura. Además, la enseñanza de estrategia de lectura y técnicas de análisis de textos son esenciales para ayudar a estudiantes a desarrollar habilidades en comprensión y competencia lectora. Muy bien, dentro del curso igual vimos acerca de una gran reconocida autora que hablaba sobre la enseñanza de la lectura y que se refería a Isabel Solé. Isabel Solé nos decía lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el aprendizaje de la lectura, que donde yo aprendí que es importante enseñar a los estudiantes a leer desde un enfoque global que incluye no solo el desarrollo de las habilidades de decodificación, sino también el desarrollo de habilidades de comprensión y competencia lectora. También aprendí que Isabel Solé recomienda enseñar a los estudiantes a leer utilizando un enfoque basado en la evidencia, que incluye la enseñanza de estrategias de lectura y técnicas de análisis de texto para ayudar a los estudiantes a comprender y aplicar la información presentada en los textos. Además, Isabel Solé recomienda enseñar a los estudiantes a leer utilizando una variedad de textos y situaciones de lectura para ayudarles a desarrollar habilidades en la comprensión y competencia lectora. Isabel Solé también recomienda enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre el proceso de lectura y evaluar su propio progreso como lectores. Isabel Solé también señala que es importante evitar enfoques de enseñanza de lectura que se centran únicamente en la memorización de reglas y símbolos, y en lugar de ello se debe enfocar en el desarrollo de habilidades de comprensión y competencia lectora. Muy bien, pasamos a los textos múltiples. Los textos múltiples, yo aprendí que los textos múltiples son aquellos que se presentan en varios formatos o medios para comunicar información como textos, imágenes, audio y video. Estos textos pueden ser encontrados en una variedad de contextos como en sitios web, programas de televisión, juegos, aplicaciones móviles y otros medios digitales. Aprendí que los textos múltiples tienen varias características que los diferencian de los textos tradicionales, como los libros de texto y los artículos periodísticos. Por ejemplo, los textos múltiples suelen ser interactivos, lo que significa que los usuarios pueden interactuar con ellos de diferentes maneras, como haciendo clic en enlaces o controles. También suelen ser multimedia, lo que significa que incluyen varios medios como textos, imágenes, audios y video, aunque los textos múltiples suelen ser altamente visuales y atractivos y están diseñados para capturar la atención del usuario para mantener su interés. Estos textos también suelen ser altamente adaptables y personalizables, ya que los usuarios pueden ajustar el contenido y la presentación para adaptarse a sus necesidades y preferencias individuales. Aprendí que el uso de textos múltiples en el aprendizaje puede ser beneficioso, ya que pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de la comprensión y competencia lectora, al mismo tiempo que mejoran su habilidad para interactuar con diferentes medios digitales. Sin embargo, también es importante considerar la calidad y relevancia de los textos múltiples utilizados, así como la capacidad de los estudiantes para interactuar con ellos de manera efectiva. Creo que vamos llegando ya un poquito al final del video y sin dar largas, quiero hablar sobre la tipología de textos, donde aprendí que la tipología de textos es una manera de clasificar los diferentes tipos de textos en base a características y propósitos. Existen varias tipologías de textos, pero hay algunas que más comunes. Entre ellos son los narrativos, cuentan una historia y suelen incluir personajes de trama, conflicto y resolución de problemas, como por ejemplo novelas, cuentos y películas. Asimismo, hay textos expositivos,
que proporcionan información o explican un tema o concepto. Entre ellos incluyen artículos de investigación, ensayos, etc. Por otro lado, tenemos los descriptivos. Proporcionan detalles sobre una persona, un lugar, un objeto, un evento. Incluyen descripciones de lugares, biografías o reseñas. Tenemos textos argumentativos que presentan una posición o un punto de vista sobre un tema y proporcionan pruebas para apoyar esa posición, como discursos, ensayos y así mismo, pero de divulgación científica. Tenemos también los poéticos, que utilizan un lenguaje más figurado y estructurado para crear un significado y emoción, como la poesía, canciones y letras. Tenemos por otro lado las funciones del texto. Las funciones del texto, yo aprendí que las funciones de texto son las tareas o propósitos para las cuales el texto es utilizado. Algunas de las funciones más comunes incluyen la informativa, donde se emplea más en la escuela y su función es la de informar sobre un tema, como su nombre lo dice. La función literaria es sobre aquel lenguaje que se usa con fines artísticos y estéticos, como por ejemplo en la lectura de un cuento. La función apelativa, por otro lado, es el uso para el lenguaje para persuadir e influir en el comportamiento de otras personas, como en este caso podemos mencionar como un discurso político, donde el candidato o candidata se postula para el mayor puesto de un país, de una comunidad, de una entidad, etcétera. Por lo que su lenguaje es muy importante en influir en las emociones, en el comportamiento más que nada de los terceros. La función expresiva del lenguaje es el uso para expresar emociones y sentimientos personales. Esta función se utiliza a menudo en la literatura, el arte y la música, y se basa en la idea de que las palabras pueden ser utilizadas de manera creativa y artística para transmitir emociones y sentimientos profundos. Aprendí que es importante tener en cuenta la función del texto e interactuar con él, ya que puede afectar a cómo se lee y se interpreta. Como por ejemplo, una función informativa requerirá un enfoque más crítico y analítico, mientras que una función entretenida requerirá un enfoque más relajado. Por último, tenemos los textos expositivos. Yo aprendí que los textos expositivos son aquellos que proporcionan información aplicando un tema o un concepto. Estos textos suelen tener un objetivo de informar al lector sobre un tema específico, presentar un punto de vista y proporcionar evidencias o pruebas para apoyar el argumento o idea central. Los textos expositivos suelen ser estructurados de manera lógica, clara, y pueden incluir secciones como introducción, cuerpo y conclusión. Sin más que decir, de ahí eso es lo que aprendí durante el curso. Espero que sea de gran ayuda para gente que pueda ver esto, es lo que se vio en tercer semestre de la escuela normal. Muchas gracias y sería todo.